Ah, bueno, eso está bien. ¿Y tú, Juan, cómo estás? Bien, profe, gracias. Qué pena es que estaba por aquí haciendo otra cosa, pero ya le pongo especial atención. Y no, nada de gripa ni nada por el momento, menos mal. Ay, sí, bueno, sí, menos mal porque, uy, no estar enfermo sí es como lo peorcito. Bueno, mejor que le coja una hora y no después, para allá 24, 31, bien maluco. Sí, sí, menos mal antes de. Sí, total. Bueno, ¿cómo les fue con los enlaces que le envié ayer sobre los verbos modales? Profe, pues yo tengo un tema había unas preguntas al último que Ujú. era encontrar el complemento correcto para las frases. Eran 22 frases más o menos, creo. Sí. Pero hay unas cosas que no vi. Yo no estuve en la clase pasada, pero sí vi que se habían hecho pues cosas con el should, con el could, con el may, el can, pero no estaba el allowed ni estaba el have to, y esos son cosas que estaban ayer y que se resolvían con esa frase, pero no sabía que se tenían que utilizar, entonces saqué 12 de 22. Ah, ok, listo, sí. Sí, el have to sí lo habíamos utilizado, el allow no, pero el Mm, have to sí. Ese have to eh, tiene el mismo uso del must, que es para obligación. La diferencia entre estos dos es que el have to es una obligación, pero digamos que este te permite de alguna manera romper como la regla. Por ejemplo, you have to attend the English class. Tú debes atender las clases de inglés, pero si no asistes no hay problema porque puedes ver las grabaciones, ¿sí? Esa sería una. Con el must sería, you must approve all the activities for get certificated. Tú tienes o debes tener todas las evidencias en aprobado para obtener el certificado. Es decir, que esta es una obligación, o sea, sí o sí tienes que cumplirla porque si no, no, no podrás pues certificarte. Entonces, en ese orden de ideas, el must tiene más obligación de cumplimiento de la regla o de los lineamientos que el have to. ¿Listo? Solamente, digamos, teniendo en cuenta ese contexto, se utiliza estos dos verbos modales. Listo, profe. Listo. Luisa, ¿tú tienes alguna pregunta? También tenía esa misma duda, profe, porque también me fue un poco mal en el quiz de las frases. Entonces, sí, también tenía esa duda. Ah, ok. Ah, profe, y el Entonces, allowed. allowed. Ese es permitir. Mm, a ver, déjame yo eh, reviso. A ver, abrámoslo acá. Perdón, un momento. Ok, listo. Entonces aquí tenemos los tres. En el reading, ¿cómo les fue? En ese mejor. Sí, profe, estuvo un poco más sencillo. Yo no pude tomarle pantallazo a ese, pero yo creo que sí, por lo que pues el texto tenía mucho que ver Claro. con... Si era más un poco más sencillo. Ok, entonces, en este caso, este allow to es permitir hacer algo. Entonces, este, por ejemplo, lo podemos encontrar en avisos. Entonces, por ejemplo, you are not
allowed to do something. Entonces aquí, cuando nosotros, digamos, buscamos en ese, mire que aquí es cuando tienes o no tienes permiso de realizar algo, ¿sí? Usualmente este allowed, como lo pueden observar, lo encontramos para... Me dan un momento. Generalmente, este allowed to lo usamos para mencionar para mencionar si algo está permitido o no, pero dentro de establecimientos, ¿sí? En español es permitir hacer algo, ¿sí? Permitir hacer algo. Y este va acompañado del to. Es como el have to, que también lo encontramos. Este has to, que es para las terceras personas, o el have to, ¿cierto? Si solamente utilizamos el have, este significa tener, pero con el to ya es deber. Entonces, en ese mismo sentido, allow to debe ir acompañado porque pues este significa permitir hacer algo o no permitir hacer algo dependiendo si este es negativo o positivo. ¿Listo? Ahí les quedó un poco más clara el uso del allow to. Sí, señora, claro. Listo, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar un tema un poco más diferente. And this class is about the past tense. Do you know what is the past tense simple or how to use it? ¿Cómo usamos el pasado simple? ¿Cómo creen ustedes que lo podemos utilizar? Entonces, Para, como su... Perdón, Juan, continúa. para cosas que se hicieron. Exacto. Sí. Sí, continúa, tranquilo. Cosas que se hicieron, o sea, pues que ya ocurrieron y nomás pues las tenemos que, o las recordamos y las traemos al presente, pero Sí, el pasado simple, sí, son todas aquellas acciones, eventos o situaciones que sucedieron en un pasado y ya, ahí se quedaron. So, we are now watch a little video about the simple past. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de oraciones en pasado simple. El pasado ¿Están escuchando el audio? sí, señora. Ok. simple es muy sencillo. Simplemente necesitamos que ese verbo lo pongamos en su forma natural, pero desde luego en pasado. Un ejemplo de esto sería I saw a movie last night. I saw a movie last night. Esta es una oración en pasado simple, porque el verbo, que normalmente sería sí, pero es un verbo irregular, lo tenemos en pasado y la oración nos está contando algo que sucedió en tiempo atrás, en este caso anoche. Otro ejemplo podría ser I rode a horse on my vacation. I rode a horse on my vacation. Nuevamente estamos usando el verbo en su forma simple en pasado y estamos contando un hecho que sucedió tiempo atrás. Cuando quieras formar una oración de presente a pasado simple, lo único que tienes que hacer es transformar el verbo. Por ejemplo,
I always eat my breakfast at 7 a.m. I always eat my breakfast at 7 a.m. I ate my breakfast today at 7. I ate my breakfast today at 7. Así de sencillo estamos armando oraciones en pasado simple. Por ejemplo, cuando este video termine, tú puedes decir I just saw a great video. I just saw a great video. Y así estarás de una vez practicando tu inglés. See you later. Okay, so as we saw Hola amigos. in the video, the simple past is used to talk about actions that happened in the past and complete actions that took place at a specific time in the past. So, in order to form the simple past, we need a subject, a verb, but this verb have to be in past and the object or complement. In this part, the verb, we have to be careful because we can find it in two ways. The first one is the regular verb and the second one is the irregular verb. How we form the regular verb? Los verbos regulares nosotros lo formamos with adding ed to the verb. For example, the word walk, caminar. Si quiero decir caminé, entonces agregamos la E y la D. Entonces yo caminé o ella caminó. Ese ed, ¿cierto? Esa conjugación ed va para todos los sujetos, no importa si es tercera persona, si es plural o si es primera persona. Entonces le agregamos la ed. On the other hand, we have the irregular verbs. The irregular verbs are those verbs who change totally or are the same. Entonces, para formar los verbos irregulares, tenemos dos opciones. Una, pues que los verbos cambian totalmente, ¿cierto? Como lo estamos mirando, por ejemplo, tenemos el verbo ser o estar y el pasado de ser o estar es was o were. Hay otros verbos que me disculpan. Entonces, como les decía, hay otros verbos que se mantienen igual que en su forma inicial. Bueno, aquí no tengo un ejemplo, pero tenemos el verbo leer, ¿cierto? Que es read, leer, read, y leyó, se escribe igual, ¿cierto? Pero se pronuncia diferente. Read, aquí como si fuera con una I, y el pasado se lee como read. I read a book, ¿sí? Entonces aquí en el pasado, por ejemplo en este caso, se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Tenemos otro verbo también, el verbo cortar, cut, ¿cierto? Cortar, y cortó en pasado se escribe igual, cut. Mire que se escribe igual. Otros verbos cambian simplemente una letra al final, como por ejemplo el verbo build, que termina en D, y su pasado termina en T, build. Entonces, estos verbos
Sí, Juan, cuéntame. Profe, una cosa, ese verbo get que está ahí, ¿no sería el pasado got y got? Pues yo lo había visto Sí, alguna vez así. O sea, es que dice sí, gave. sí, totalmente de acuerdo. Aquí este verbo está mal. Sí, Este me sí, hizo por raro. Creo que favor. es give. Aquí es got. Bueno, el pasado es get, got y gotten. Ajá. Y sí, el verbo de este es give, Para sí, gave para y given, given. sí, gave y given. Given. Given, sí, exactamente. Muchas gracias. Profe, y No, otra cosa, cuando se usan los auxiliares did. ok, listo. Ahí siempre, digamos, hay una confusión con ese auxiliar. Bueno, resulta que el did no se utiliza como auxiliar en la afirmación. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos el verbo hacer que es do y su pasado es did, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan mejor. Esperen, me dan un segundo, yo ahora acá. Listo. Entonces tenemos el verbo hacer do y eso sería did. Entonces, por ejemplo, pongamos que María hizo la tarea de español. María hizo la tarea de español. Entonces sería María did the Spanish homework. En este caso, no estamos utilizando el did como auxiliar, sino como verbo principal, porque estamos colocando el pasado del verbo do. Entonces, ¿cuándo se utiliza el did, cierto? No se utiliza nunca en la afirmación, pero en la negación sí debemos utilizarlo. Pero no, no solamente el did solito, sino que sería el didn't o el did not, ¿sí? Esta sería la abreviación de sería la abreviación del did not. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración inicial? María didn't do the Spanish homework. ¿Qué pasó aquí? Le añadimos el auxiliar didn't, que significa no, y mire que este verbo que teníamos acá como el did, ya vuelve a su estado normal, ¿sí? De pronto, hayan visto alguna oración que la utilicen aquí el did como tal, pero no se utiliza como auxiliar, sino como verbo principal. Es como el mismo error que cometemos en el presente simple, que a veces utilizan el do. Entonces, por ejemplo, dicen, I do wake up, por ejemplo. Entonces, este do lo meten como auxiliar para el presente simple y está mal hecho también, porque el do no se utiliza. El do se utiliza, sí, pero como verbo principal, más no como un verbo auxiliar. ¿Listo? ¿En qué otra forma utilizamos el did como auxiliar? En la pregunta. En la pregunta, sí vamos a utilizar el did para formar la pregunta. Entonces, en este caso nos quedaría, did
María do the homework? Entonces, mire que aquí el did sí está como auxiliar, pero para realizar la pregunta, más no en una oración de afirmación. ¿Listo, Juan? Sí, señora, claro. Ok. Bueno, y para todas las oraciones en pasado, vamos a utilizar esta misma estructura. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos los verbos regulares o irregulares, entonces lo que ustedes van, digamos, a tener en cuenta es, primero, identificar que el verbo que voy a utilizar sea regular o irregular. ¿Por qué? Porque pues no a todos los verbos pues yo les puedo ir colocando la ed como si fuera un verbo regular. ¿Hay alguna regla? Ustedes saben si hay como algo para yo distinguir cuándo un verbo es regular o irregular. No, profe, no sé, no sabría decir. Pues yo tampoco. No hay, digamos, una regla que me diga que si el verbo inicia o termina o que tenga alguna particularidad y se pueda definir que sea un verbo regular o irregular. No lo hay. La única manera es que ustedes se aprendan de memoria estos verbos irregulares. ¿Listo? Ahora, aparte dime, Luisa. No, profe, que entendido. Vale. Otra cosa que podemos tener en cuenta para formar nuestros bueno, perdón. También para tener en cuenta dentro del pasado simple son the time expressions for the past tense. Generalmente estas oraciones van al final de la oración. Hay algunas que las podemos iniciar al inicio, como son estas de yesterday. La podemos iniciar, perdón. Podemos hacerla al inicio de la oración separándolas con una coma. Vamos a iniciar con esto. Last. Last significa pasado. ¿Sí? Entonces, para decir la noche anterior o pasada, el fin de semana pasado, perdón, la semana pasada, el fin de semana pasado. Entonces, primero utilizamos el last, ¿sí? Y después colocamos, bien sea la noche, la semana, el mes, el año o el día. Entonces, last year, last Monday, last weekend, last Tuesday, bueno, ahí como lo quieran utilizar. El go significa hace y se utiliza al final de nuestra expresión de tiempo. Entonces, no sé si, por ejemplo, en WhatsApp, si tienen el visto activado, dice, por ejemplo, que hace tanto estuvo conectado. Entonces, 10 minutes ago, hace 10 minutos, hace una hora, hace 3 días. Entonces, ese go, recuerden que significa hace. Hace una semana, hace un mes, hace un año. Y tenemos acá yesterday, tenemos ayer en la mañana, ayer en la tarde, ayer en la noche. The day before yesterday es hace
antes de ayer sería. Antes de ayer o hace 2 días, ¿cierto? Y ya, cualquiera de estas 3 oraciones las podemos utilizar. Entonces vamos a realizar algunas preguntas, algunos ejercicios basados en esto que acabamos de hacer. Entonces, a ver. Bueno, the first question for you is, what did you eat for lunch? What did you eat for lunch? ¿Qué comió en el almuerzo? I had meal, rice, and potato. ¿Me puede repetir la oración, por favor? Can you repeat, please? I had. No, ate. ¿Cómo es que es? Ate, sí, porque. Sí, es el verbo en pasado. Ate, sí. I ate. I Ate, sí. ate. Meal, rice, and potato. Okay, I eat meal, rice and potato. Okay, very good. Luisa, what did you eat for lunch? I ate chicken with potatoes. Okay. And you, Carlos, what did you eat for lunch? Profesora, estoy apenas entrando y poniéndome en línea, ¿no? Estoy un poco desubicado, no participaría ahora mismo. Estamos trabajando el pasado. En este caso, debemos tener en cuenta los verbos. El verbo comer sin conjugar sería eat, ¿cierto? Y para decir comí, yo comí, entonces utilizamos su pasado, que sería ate, ¿sí? Entonces ahí, yo comí, entonces I ate, y ahí mencionas los ingredientes. I ate fish, I ate fish. Ok. Very good. Bueno, también podemos mencionar algo que yo hice el fin de semana, ¿cierto? Entonces, what did you do the last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Celebraron velitas? ¿Cómo digo celebré? El verbo celebrar. Celebrate. Sí, celebrate. Como entonces, I celebrate. Ese es un verbo regular. Entonces es regular. Correcto. I celebrated. Como digo, Día de las Velitas. ¿Cómo digo vela? Me corchó, profe, no sé cómo se dice vela en inglés.
candle. Candles Day. Bueno, en este caso sería Candles Day, el día de las velitas. I celebrated Candles Day. Entonces aquí Profe. podemos colocar. Sí, dígame. Eso no se puede responder con el auxiliar, ¿cierto? Ninguna respuesta a esas palabras, a esas preguntas, perdón. Por ejemplo, si se empiezan las preguntas con auxiliar, no se pueden responder con el mismo auxiliar como se haría en el presente simple. Con el mismo verbo, quieres decir. O sea, con el did, digamos, yo podría decir, I did celebrate it. Sí. ¿Sí? ¿Se puede? No Se no. puede. I Sí. did celebrate it, no. No lo Eso, puedes hacer. a eso me refiero. No. Si digamos, si tú vas a decir yo hice y mencionas lo que hiciste, entonces, por ejemplo, I did, yo hice, ¿qué será? Yo hice ejercicio. O sea, mire que ese verbo me exige que la siguiente parte no se utilice otro verbo, ¿sí? Ah, sí. Porque en sí este ya está siendo como verbo principal. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, I did celebrate it, al momento de, mira que ahí esta me lo marca mal, al momento de traducirlo sería yo hice, celebré, porque los dos son verbos principales, por eso no se coloca. Listo, profe. Gracias. Listo. Entonces, I celebrated Candles Day. Aquí entonces podemos jugar the last Saturday, por ejemplo. Saturday. I celebrated Candles Day the last Saturday. Aquí yo puedo colocar with my family. Aquí, with my ahí lo que usted, mire que aquí, digamos, sería como una respuesta simple. Ya si ustedes quieren añadirle más información, ahí lo pueden hacer. Entonces, I celebrated Candles Day with my family the last Saturday, por ejemplo, siendo un día en específico. ¿Qué más hicieron? Bueno, esta es mi respuesta. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué más hicieron el fin de semana? Yo le respondería I didn't nothing. I didn't do nothing. Ok, Carlos, no sé si soy yo, pero te escuché muy entrecortado el audio. La señal sé si está un poco mal. Ya, sí, se escucha un poco entrecortado. I didn't know nothing. I didn't do nothing. Sí, muy bien. Así es eso. No hice nada. Ajá. I shared with my family and my girlfriend. Entonces, I shared with my family and girlfriend. Muy bien. Any questions? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora, pues
Creo que es cuestión de aprenderse varias cosas por ahí, profe, pero pues voy entendiendo, creo que vamos entendiendo. Ok, listo. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Y aquí pues ya nos daremos cuenta a ver qué preguntas nos surgen. Ah, bueno, esta es la de speaking. Bueno, iniciamos con esta. ¿Cuál sería el pasado para esta oración? Entonces vamos a iniciar. Juan y Luisa y Carlos. Voy a apagar el micrófono porque me está dando muchísima tos y yo les voy marcando, ¿listo? Ya lo voy prendiendo de manera intermitente. Entonces, Juan, iniciemos. Went to the aquarium. We went to the aquarium yesterday. Muy bien. Bueno, vamos contigo, Luisa. Stay. La A. Listo, pero vamos a leer la oración completa. Last night Kate stayed in the hotel. Bien, en ese caso sería stayed. ¿Ok? Es- Ok. Stayed. Una ahí muy como si terminara en T. Stayed. Ok, very good. Carlos. Hola. ¿Cómo quedaría entonces? Thursday, she was noticed the dog barking at home. Letter C. Esta me estás leyendo, ¿verdad? Sí, Ok. Está mal. Porque el was no lo utilizamos con otro verbo. El was lo utilizamos con un adjetivo, con un sustantivo, porque es el pasado del verbo to be, was o were, ¿sí? Pero no se utilizan los dos verbos en pasado. Entonces aquí tendríamos estuvo, notar. Entonces en ese caso, no, esa sería la respuesta incorrecta. Cuando un verbo termina en E, ¿ustedes creen que es necesario agregarle otra E o simplemente le agregamos una D al verbo? Una D, nomás. ya que solo la Exactamente. D. Exactamente. Si el verbo termina en E, no le voy a colocar otra E, sino que simplemente le agregamos una D al verbo para formar el pasado. Ok, next. ¿Cómo quedaría esa oración, Juan? Son dos verbos, ¿no? En, I inherited Ujú. 10,000 when my grandma died. Letter C, ¿no? Yeah, Yes. that's correct. Bueno, Luisa, ¿cómo nos queda esta oración? Mm, ¿Con qué iniciamos la pregunta? ¿Con was, con did?
Con did, Ujú. did he ask it? Letter B, Yes. no. En ese caso, como ya tenemos el did al inicio de Ah, la oración, este ya pues me está indicando que está en pasado, entonces no es necesario que el verbo también esté en pasado. Simplemente la ed la colocamos cuando la oración es afirmativa, ¿vale? Entonces, sí. en este caso, the correct answer is sí. Did he ask the police officer for help? Sam not talked to them yesterday. Carlos. En ese caso, ¿qué sería, Carlos? En negación. Sam didn't talk, no talk to them yesterday. Sam didn't talk to Didn't them talk, yesterday. Letter A, ¿cierto? sino que se me pasó y metí lo que está entre el corchete. Ok, Sí, porque como ya tenemos el didn't, al igual que en la pregunta, no necesitamos que el verbo tenga ed. Y así es. recordemos que el verbo was, debe ir acompañado de un adjetivo o de un sustantivo, más no de un verbo. Excelente, ok. I not drink coffee last night. Juan, ¿cómo quedaría esa oración? I didn't drink. I didn't coffee. Sí. I didn't drink coffee last night. Yeah, Sí. that's correct. Letter C, I didn't drink coffee last night. And the last one. She started university when he was 18. Luisa, ¿cómo nos quedaría esta oración? Uy, profe, espere. A ver, entre todos. Para hacer pregunta, ¿qué iniciamos para la pregunta? Did. Yeah, did. Entonces ya descartamos la A. ¿Qué nos cambia entre la B y la C? LD. Ajá. Pero como ya Entonces, está aquí, entonces no se le coloca ID. yeah, that's correct. Excelente. Ok. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? No, profe, por el momento no. Ok, that's perfect. Bueno, entonces vamos a realizar una parte de speaking y con esa daríamos finalizada la clase. Y ya en la próxima clase les voy a traer las actividades para el pasado y la próxima va a haber un quiz que ese va a ser nuestro quiz calificable. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces, ay, qué pena. Ahí están mirando mi pantalla. Sí. Ok, tenemos our first question. Talk about how you met your best friend. ¿Cómo conociste
a tu mejor amigo. Entonces podemos con este mismo verbo. I met my best friend in high school o at the university, at work, donde conocieron a su mejor amigo. I met my best friend in a, podría decir, party. In a party with others, friends. Y el sitio se llamaba Caldero Food, una cosa así. Pero es que eso sí no lo sé decir en inglés, profe. Ok, no, los nombres propios sí no tienen traducción. Es como, nunca vamos a traducir, por ejemplo, los nombres de las ciudades. Sí, han habido No. estudiantes, por ejemplo, que tengo de La Hormiga, de Pasto. Entonces, I live in grass. Pasto, pero grass es pasto, pero el pasto el que encontramos en el suelo, ¿no? Que comen las vacas. Sí, es como, por Entonces, ejemplo, decir Bogotá o Medellín, o sí. ujú, sí, entonces en ese caso, pues no los vamos a traducir, así que puedes utilizar el nombre normal. Okay, what about you, Juan and Carlos? Where do you meet your best friend? Profe, ¿ese meet está en pasado? Hice la pregunta, bueno, aquí en el texto, aquí como lo están mirando, sí. You met, ¿cómo conoció? Porque mire que aquí no tenemos auxiliar did. Entonces, podemos hacer la pregunta de manera indirecta. Es que cuando tenemos las preguntas formales e informales, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos la construcción completa del what, del when, ¿cierto? Entonces, como les estuve haciendo las preguntas inicialmente, como son preguntas formales, sí siguen una estructura. Por el contrario, tenemos este otro tipo de estructura que son más informales y pues que no necesariamente necesitamos el did para hacer la pregunta. Listo, profe. Es como lo mismo que en español. Entonces, I meet my best friend in a restaurant. Entonces, mira que ahí me utilizaste mal el verbo, porque meet es en presente y este está en pasado, que es met. Entonces, I met my best friend in a restaurant. in a restaurant. Okay, and what about you, Carlos? I met my best friend in the school. In the school, okay. You met your best friend in the school, okay. Bueno, Carlos, recibí tus correos, no te he dado revisado porque no los he revisado, pero sí los tengo en el correo, ¿vale? Okay. Más tardecito te los respondo. Okay, talk about your favorite memory when you were a teen. Una situación o algo en particular que sea como su mejor recuerdo cuando usted era adolescente. Teen es adolescente. Entonces yo puedo decir, my favorite memory when I was a teen, o puedo decir I did y mencionan la acción, ¿cierto? Ahí como quieran jugar con esa pregunta. For example, my favorite memory when I was a teen were when I was in my university, because I met a lot of friends, and also because I had a lot of enriching experiences.
My favorite memory when I was a teen, I played the electric bass. Yeah. Okay, very good. What about the others? My favorite memory when I was a teen was boy PlayStation. Okay, yeah, very good. What about you, Carlos? My favorite memory fue la imagen. Yes, we are listening to you. La imagen. La imagen no sé, no era esa. Sí, es que se me quitó, pero igual la puedes hacer. My phone is calling. No, no, si quieres, te No. cambio la pregunta o respondes la anterior, Carlos. No estaba Ok. preparado para la. Yo Sí, tranquilo, responde la anterior. me enredó. Tranquilo, responde la anterior. My favorite memory is like basketball. Okay, when you played basketball. Okay, that's perfect. Okay, we are going to do the last one. A ver, miremos. Ay, perdón, se me fue. Okay, a ver. Bueno, quiero realizar esta. Talk about what you last saw at the movies. ¿Cuál fue como la última película que mirar? Talk about what you last saw at the movies. Lo último que miraron en películas. ¿O cuál fue la última película que miraron? What was the last movie that you saw? I last saw Dune. Okay, that's an excellent movie, right? Did you like Okay. it? Yeah, very like it. Okay. What was your perception? Did you have something to share? My perception was excellent photography and very, very good personajes, no sé cómo se dice personajes. Characters? Characters. Mhm. Yeah. Okay, Juan. Okay, Luisa. Tell us about the last movie that you saw. Miss, I don't like the movies. Okay. So what did you like?
muñequitos, ¿cómo se dice? Animated. Animated, sombrías aventuras de Billy Mandy. I like this. Okay. So, I love it. Okay, that's perfect. Yeah. And what about you, Carlos? I like House and Deadpool and Wolverine. Okay, and do you like that movie? No, No, you don't like very it? no. Okay, very Bad. what? Very bad? Yes, very bad. Okay, I haven't seen it yet, but I have heard some bad comments about that movie as well. Ok, bueno, nos falta practicar un poquito más la parte de speaking, ¿no? Entonces, la idea es que aprovechemos como estos espacios. Si no me sé una palabra, la digo en español y continúo con la idea, ¿listo? Para que vayamos como afianzándonos un poco más, porque creo que les pregunto en español y se me riegan. Pero ya, claro, en inglés como estamos un poco más cortos de vocabulario, entonces no nos atrevemos a hablar un poco más. Entonces la idea es que, bueno, yo les voy a dejar como unas preguntitas para que ustedes vayan practicando. Ahorita se las envío por WhatsApp. Y en la próxima clase vamos a hacer como un tema de discusión donde pues ustedes, no, la idea no es que me lean, sino que de, traten de decirme cuál es su percepción sobre lo que se va a hablar, como una pequeña discusión. ¿Listo? Sí, señora. Listo, profe. Listo, that's perfect. Well, that's all for today. Thanks for being here. Y bueno, see you the next class. Bye bye. See you. Bye bye. Pues,